Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 23 de junio del 2019. Y posteriormente la audio reflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Adad de Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 23 de junio del 2019. En la primera lectura, el profeta Zacarías nos dice, que el Señor, derramará sobre los descendientes de David un espíritu de piedad y de compasión, que les hará volver a Dios, y Dios hará brotar en el hombre una fuente, que lo purificará de sus pecados. En la segunda lectura, San Pablo, nos dice que, gracias a Cristo Jesús, todos los católicos desde el bautismo, hemos sido incorporados a Cristo, y, por lo tanto, todos somos también descendientes de Abraham, y la herencia de Dios nos corresponde a todos. En las lecturas anteriores, Dios nos dijo quiénes somos nosotros para Él. Ahora en el Evangelio, Cristo nos pregunta quién es Él para nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién dices con tus palabras y tus hechos que soy yo para ti? Cristo quiere que respondamos esta pregunta, más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestro tomar la cruz de cada día y nuestro seguimiento inmediato e incondicional. Audio reflexión de la primera lectura. Libro de Zacarías. Dios promete al hombre que va a derramar, sobre los descendientes de David, un espíritu de piedad y de compasión, que hará al hombre volver sus ojos a Dios. La palabra de Dios, nos dice que nadie puede decir: Jesús es mi Señor, si no es por obra del Espíritu Santo. Si tú, pones a una persona a arreglar su cuarto, a las 12 de la noche, sin ningún tipo de luz, a oscuras, lo más seguro, es que deje su cuarto peor de como estaba antes. Pero, si le das a esa persona la oportunidad de alumbrarse, lógicamente va a dejar su cuarto mejor de como estaba. Una persona que no tiene al Espíritu Santo, es una persona que no tiene luz en su vida, camina a oscuras, por eso no se da cuenta de lo que hace mal, ni del daño que hace, ni de lo mal que está dejando su vida y la de los que le rodean.
Por eso viene Cristo Jesús, a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, para darnos la luz necesaria, que nos permita reconocer nuestras faltas, confesarlas y enmendarlas. Cuando el hombre a través del sacramento de la penitencia se ha reconciliado con Dios, Dios derrama sobre el hombre, a través de su Espíritu Santo, abundantes gracias, y hace que brote en el hombre, fuentes de agua viva, que lo purificarán de sus pecados e inmundicias. Imagínate que un hombre ha nacido, crecido y vivido toda su vida, en un cuarto totalmente oscuro. Ahí, ha comido, defecado, tirado su basura, etc., durante 20 años. ¿Cómo crees que estará ese cuarto? Lógicamente, sucio, pestilente, contaminado, lleno de ratas, bichos, bacterias, etc. Imagínate que viene alguien y abre un pequeño hoyo en la orilla del cuarto, y empieza a entrar luz, y aire limpio en ese cuarto. ¿Qué crees que va a hacer ese hombre con esa luz? Puede hacer dos cosas. Tapar el hoyo para que no vuelva a entrar la luz, ni aire limpio y seguir viviendo en su porquería y promiscuidad, o, abrir más el orificio, para que entre más luz y aire limpio, y a través de la luz y el aire limpio, descubrir su miseria, su suciedad para poder limpiar bien su cuarto, ordenarlo, y permitir que la oscuridad y el aire contaminado se vayan y entre la luz y el aire limpio. Bueno, pues todos nosotros, debido al pecado original, hemos nacido en un cuarto oscuro, pero gracias al Espíritu Santo, que se manifiesta en los sacramentos y en la predicación de la palabra de Dios, Cristo viene a darnos luz en medio de nuestra oscuridad, y aire limpio para descontaminarnos e invitarnos a salir de nuestra podredumbre, de nuestra maldad, y por medio de su Espíritu Santo, hacer que brote en cada uno de nosotros, fuentes de agua viva, que nos purifique de nuestros pecados e inmundicias. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Les dará un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario primero que todos los seres humanos, seamos sometidos a una operación del corazón, para ser salvados. La mayoría de personas, en su caminar, debido a los golpes que va dando la vida, el corazón se les va endureciendo, y sin darse cuenta, empiezan a dejar de creer, de sentir, de soñar, de amar. Y aunque su cuerpo sigue vivo, su interior va muriendo, de tal manera que esa persona llega a ser de esas personas que se dicen que murieron a los 20 y la enterraron a los 60. Ya que, a los 20 años, su corazón se endureció, a tal punto, que murió para Dios, para el amor, para la fe, y aunque físicamente tenga 60 años, esa persona murió desde hace mucho tiempo. El milagro más grande de la resurrección, no consiste en resucitar cuerpos, sino en resucitar almas, en cambiar corazones de piedra, por corazones de carne, que vuelvan a creer, a esperar, a amar. Cuentan de un hombre que soñó que moría, y llegaba al cielo. Al llegar al cielo, el hombre vio un castillo de mármol blanco, maravilloso, increíble, algo nunca visto. El hombre, atraído por esa belleza sin igual, se fue acercando al castillo, vio que la puerta estaba abierta y se introdujo dentro del castillo. Sorprendido por tanta majestuosidad y belleza, entró en uno de los cuartos, donde vio que había un escritorio de mármol blanco, con un pedestal a un lado, y sobre el escritorio el hombre vio unos lentes. El hombre pensó: este ha de ser la oficina de Dios y estos han de ser sus anteojos. ¿Qué se sentirá ver el mundo con los ojos de Dios? Y ni tardo ni perezoso, se puso los anteojos de Dios y los enfocó hacia el mundo. En eso ve que su socio se encuentra embargando la casa de una viuda con 5 hijos, que hincada y llorando, súplica al socio, que por favor no le saque sus cosas, ni le quite el techo a sus hijos. El socio, indolente ante las súplicas de la viuda y el llorar de los niños, ordena a sus empleados que despojen a la viuda de todos sus bienes, y la saquen de la casa. El hombre que tenía puesto los anteojos de Dios, indignado ante tanta vileza, tomó el pedestal que se encontraba a un lado del escritorio, lo agarró y lo lanzó con tanta fuerza, que traspasó el cielo, la tierra y le pegó en la cabeza al socio, dejándolo tirado y medio muerto.
En ese momento, el hombre oye cantos angelicales, que empiezan a acercarse a donde él está, y comprende que Dios viene en camino, e inmediatamente, se quita los anteojos, y cuando los está poniendo en el escritorio, para salir de ahí corriendo, siente tras de sí una mirada penetrante. Al voltear se da cuenta que Dios está frente a él, y el hombre tímidamente, le relata a Dios todo lo sucedido, desde su llegada al cielo, le dice de cómo le indignó la vileza de su socio y cómo enfurecido le había aventado el pedestal. Al ver que la mirada de Dios se iba haciendo más intensa, el hombre se pone de rodillas y pide perdón a Dios por haberse puesto sus lentes. A lo que Dios le respondió: Hijo mío, ojalá que todo el mundo se pusiera mis lentes para ver las cosas con mis ojos, pero hijo mío, se te olvidó que antes de ponerte mis ojos, debiste haberte puesto mi corazón, por eso te voy a enviar de nuevo al mundo, y vas a rezar todos los días con mucha fe, la siguiente oración. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón, semejante al tuyo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. El que crea en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. Del saldrán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente, en el bautismo, todos los católicos recibimos el Espíritu Santo. Pero el pecado, impide que el Espíritu Santo pueda actuar en el hombre. Por eso el alma del hombre se seca, y se muere, porque la fuente de agua, que es el Espíritu Santo, se encuentra tapada con una piedra enorme, llamada pecado. A través de la predicación, de la escucha de la palabra de Dios, el hombre recibe la luz del Espíritu Santo, que le invita a arrepentirse, a convertirse y a confesar su pecado. Cuando el hombre acude al sacramento de la penitencia a confesar su pecado, la piedra del pecado es quitada, y la fuente del Espíritu Santo, vuelve a brotar en su vida, en su corazón, comunicándole una nueva vida, quitando las grietas que la resequedad había dejado en su corazón y en su alma. Cristo ya resucitó, y se encuentra glorioso a la derecha del Padre, y mientras que llega su segunda venida, Cristo sigue realizando su obra salvadora, derramando en el hombre al Espíritu Santo, como fuente de agua viva. ¿Te ha tocado ver un desierto, ya sea en películas, documentales o en la vida real? ¿Cómo es un desierto? ¿Qué encuentras en un desierto? Muerte, desolación, abrojos, resequedad. ¿Qué pasa cuando empieza a pasar por en medio del desierto, un río caudaloso? El agua empieza a hacer que esa tierra árida, cobre vida, y empieza a brotar la hierba, las plantas, las flores, los árboles, los hombres, los animales empiezan a habitar ese lugar y donde hubo desolación, abrojos y muerte, ahora hay vida. ¿Dónde te gusta habitar? ¿En un desierto, o en una tierra fértil donde broten fuentes de agua viva? ¿Y dónde estás habitando? En tus manos está quitar la piedra del pecado, en tus manos está acercarte a los sacramentos, para recibir de Cristo, por medio del Espíritu Santo, las fuentes de agua viva, que resuciten tu alma, tu mente y tu corazón. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se hará en el manantial de agua que brotará para vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los seres humanos tenemos sed. Sed de justicia, de amor, de paz, de fe, de esperanza. Dice por ahí una canción, el que tiene un carro, quiere tener dos. El que tiene 4, quiere tener 6. El que tiene 20, llega a los 40, luego a los 50 y por fin a 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre es un ser insaciable por naturaleza, y Dios ha querido que el hombre sea así, para que se dé cuenta, que, en esta vida, nada puede saciar su sed, más que Dios. Lo único que puede saciar la sed del hombre, es el agua viva, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, da al hombre a beber. ¿Cómo recibir esa agua viva? Acercándose a la escucha de la palabra de Dios, a los sacramentos, a la oración, que son fuente de agua viva. La Eucaristía se convierte en el hombre, en manantial de agua que brotará para vida eterna. Cuando el ser humano tiene un encuentro personal con Cristo, deja de ser insaciable, es liberado de las cadenas de la insatisfacción, del consumismo. Porque en Cristo se sacia su sed de amor, de paz, de felicidad.
El diablo quiere que el hombre se hunda día a día, en el consumismo, buscando saciar su sed de bienestar, pero entre más trabaja, gana y gasta, más y más se va encadenando a apegos innecesarios, que le mantienen sus manos tan pegadas al suelo, que le impiden levantarlas al cielo, para recibir de Cristo, el agua viva de su espíritu. Hoy es el día de tu liberación, hoy es el día de tu encuentro personal con Dios, despega a las manos del suelo, levántalas en oración al cielo, para que recibas el Espíritu de Dios, que haga brotar en ti, manantiales de agua viva. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Gálatas. En la primera lectura, Dios prometía derramar su Espíritu Santo en la descendencia de David. Tú y yo, no somos ciertamente descendientes, a nivel humano, de David. Por eso, Cristo nos ha incorporado a Él, por medio del bautismo, para que junto con Él, seamos herederos de la promesa de Dios. ¿En qué consiste esta herencia, esta promesa de Dios? En que todos los que somos incorporados por el bautismo a Cristo, recibamos de Él, al Espíritu Santo, quien nos transforma en descendientes de David, en descendientes de Abraham, en descendientes de Cristo. Donde no hay diferencias, ni predilecciones, porque todos pasamos a formar, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Así como todas las partes del cuerpo de una persona, a pesar de ser diferentes y únicas, todas son importantes. Así también, todos los católicos que somos incorporados al cuerpo de Cristo por el bautismo, aunque seamos diferentes, todos somos únicos para Cristo, todos somos importantes. Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia de la junta, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido. Y además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo también aceptó, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsada la cinta métrica que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera la única perfecta. En eso, entra el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, la cinta métrica y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial que estaba recargada en una pared se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: Señores, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos débiles y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que la cinta métrica era precisa y exacta. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. En las manos de Cristo, todos somos herramientas útiles. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba. O sea, Papa. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ha incorporado como hijos a todos los bautizados y a través del Espíritu Santo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y junto con Cristo, no solo nos convertimos en hijos, sino herederos del reino. Si tú fueras esclavo, y alguien viene a decirte, que, si te unes al Hijo del Rey, dejarás de ser esclavo, para pasar a ser hijo del Rey y recibir sus mismos privilegios, ¿te negarías? Si lo haces, serías muy tonto. Como tonto, es aquel, que está desaprovechando la invitación que Dios a través de la predicación, te está haciendo, para que,
Si estás bautizado, recuperes tu dignidad de hijo de Dios, y si no lo estás, te bautices, para que, saliendo de la esclavitud, te conviertas en hijo de Dios, heredero del reino. Lo más horrible sería, pasar toda la vida viviendo y muriendo como esclavo, por no querer darte cuenta de que eres hijo de Dios y no querer vivir como tal. Cuentan que una señora al ver un huevo de águila, tirado en el camino, decidió ponerlo junto con los huevos de su gallina que se encontraba empollando. Al tiempo los huevos se fueron abriendo, y la gallina descubrió que uno de sus polluelos no era igual a los demás, pero sin darle mayor importancia, empezó a educarlos, acerca de cómo ser, buenas aves de corral. Los pollitos, iban aprendiendo, y conforme crecían, el pollito que era diferente de los demás, era siempre objeto de burla de los demás polluelos, quienes le criticaban por su gran estatura, sus grandes alas, su gran pico y sus grandes garras, haciéndolo sentir que era feo, inútil y no tan hermoso como sus hermanos. Un día el polluelo feo, vio a una ave grandiosa que cruzaba el cielo extendiendo sus alas majestuosa, era una águila, y sintió un impulso de extender sus alas y volar como esa ave maravillosa, pero en eso, uno de los polluelos se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El aguilucho, le contó lo que le había pasado, a lo que su compañero le dijo: ni sueñes, nosotros no somos aves para volar, nosotros somos aves de corral y de corral seremos siempre. El aguilucho, bajó sus alas extendidas, y haciendo a un lado sus sueños e ilusiones, murió viviendo como ave de corral. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros no somos aves de corral, sino águilas. No somos más hijos de hombre, sino que a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Escucha esa voz interior que te dice, que ya no vivas más para el pecado, para el mundo, para la carne, que tú eres hijo de Dios, heredero del reino, y que tu vida tienes que ser un vivir para Dios, quien te creó, te salvó y te dio la dignidad de ser hijo de Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer, los ya bautizados, para recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios? Arrepentirnos. Confesar nuestras faltas al sacerdote, para recibir la absolución de nuestros pecados. Y a través del sacramento de la penitencia, recibir el don del Espíritu Santo. Si supiéramos todas las gracias que se reciben, a través del sacramento de la penitencia, no dudaríamos ni un momento en ir a confesarnos. Al igual que si nos diéramos cuenta de las desgracias que nos trae el no confesar nuestros pecados. Imagina a una ama de casa que decida no tirar la basura, y la guarda en su casa, porque no está de acuerdo en tirarla en el carretón de basura, o porque no le cae bien el señor que recoge la basura. ¿Qué pasaría en un mes, en un año, en 2 años? ¿Cómo estaría la casa de esa señora? Inhabitable. Ya que esa casa se convertiría en un chiquero, llena de inmundicia y contaminación. Pues lo mismo te va a pasar a ti, si sigues guardando tus pecados y no te acercas a confesarlos al sacerdote. No dejes pasar más tiempo, confiesa tus pecados, para que puedas recibir de nuevo el don del Espíritu Santo, y con él las gracias, los dones, las bendiciones necesarias, que te lleven a recuperar tu dignidad de hijo de Dios y a vivir como tal. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 12, versículo 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo es el que nos une a Cristo. Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede formar parte del cuerpo de Cristo. Así como el cemento une a los ladrillos para formar un muro grande y fuerte, así el Espíritu Santo nos une a todos los bautizados, para formar un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. El católico bautizado, que no se sigue alimentado de la presencia del Espíritu Santo en el caminar de su vida, a través de los sacramentos, la oración, la escucha y el estudio de la palabra de Dios, se convierte en un ladrillo suelto, que no encaja en ningún lado, y que no sirve para nada. En cambio, el católico que se sabe alimentar de la presencia del Espíritu Santo, va siendo incorporado por el Espíritu Santo, al cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, formando una unidad y recibiendo la misma herencia.
Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En este Evangelio el Señor nos cuestiona, acerca de quién estamos diciendo los católicos al mundo actual, con nuestro testimonio, que es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Gracias al testimonio de los católicos actuales, de tu testimonio, de mi testimonio. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Alguien que está vivo, o alguien que murió hace 2000 años? En el Evangelio de San Juan 14:8 ss. Felipe le pregunta a Jesús, que ya tiene mucho tiempo hablándoles del Padre, que por qué no se los presenta. A lo que Jesús le responde: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. Si uno de tus hijos te preguntará: papá, mamá, tanto tiempo tienes hablándonos de Cristo, ¿por qué no nos lo presentas? ¿Serías capaz de responderle, como Cristo a Felipe: Hijo, tanto tiempo has vivido conmigo y no has visto a Cristo? Hijo, quien me ve a mí, ve a Cristo. Quien ve mi manera de ser, de hablar, de actuar, de pensar, ve a Cristo. ¿Sería esto posible? Si lo es, felicidades. No tienes de qué preocuparte. Pero en caso contrario, empieza a preocuparte, porque si no has sabido reflejar a Cristo en tu vida, recuerda que solo existen dos bandos, el que está con Cristo, y el que está en su contra. Y si tú no has reflejado a un Cristo vivo a los que te rodean, es que has reflejado a Cristo muerto, y a través de eso estás reflejando al diablo. Ah. Y el diablo también sabe recompensar generosamente a los que le sirven, con el infierno y la condenación. Pero Jesús todavía va más allá en sus preguntas, porque a lo mejor muchos de nosotros somos como los fariseos, podemos aparentar que somos buenos, y la realidad es que somos hipócritas. Por eso Jesús pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Quizá de palabra, muchos diríamos: Cristo es el ser más grandioso, importante, relevante, maravilloso que pueda haber en el mundo. Pero con los hechos, ¿realmente Cristo es para ti el número uno en tu vida? ¿Es la persona más importante, relevante y maravillosa en tu mundo? ¿Eres capaz de dejar todo por Jesús? ¿Eres capaz de dar tu vida por Jesús? ¿Eres capaz de dejar tu modo de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, para adoptar el modo de pensar, sentir, hablar y actuar de Jesús? ¿Eres capaz de dejar de hacer tu voluntad, para hacer la voluntad de Jesús en tu vida? Definitivamente esta es una pregunta que todos vamos a tener que responder con nuestra vida, y de la respuesta, va a depender que Cristo nos diga al final de los tiempos: venga a mí, benditos de mi Padre, al reino eterno, o que nos diga: idos de aquí, malditos de mi Padre, no los conozco. Para poder responder adecuadamente a la pregunta ¿quién dices que soy yo?, con tu vida, Cristo nos da la fórmula para dar una respuesta acertada. Si alguien quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 8, versículo 34. Luego Jesús llama a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? La cruz de Cristo consiste, el palo vertical, en amar a Dios con toda tu mente, tu inteligencia y tu corazón, y el palo horizontal, en amar a los demás como Cristo te ha amado, y el punto de unión de los dos maderos, es el amor a mí mismo. Vamos a poner un ejemplo. Si tu vecina te hizo algo que te molestó, ¿qué es más fácil? Tomar la cruz de Cristo, que sería, perdonarla, amarla, reconciliarte con ella. O tomar la cruz de tu orgullo, de tu soberbia, que te llena de rencor, de odio y de rabia, manteniéndote enojada con tu vecina de día y noche. Y para colmos, después de cargar días, meses, años, con el rencor, la rabia y el odio hacia tu vecina, todavía le reclamas a Dios acerca de la cruz tan pesada que te ha dado, a lo que Cristo te responde: yo no te di esa cruz, esa es la que tú originaste con tu orgullo y soberbia, por no querer tomar la mía, que es la del perdón y de la misericordia, así es que a mí no me culpes de tu necedad.
Cristo a cada quien nos ha dado una cruz hecha a la medida, pero la mayoría en nuestra soberbia y necedad, o hemos hecho esa cruz más grande, por negarnos a perdonar, por negarnos a amar, por negarnos a dejar el pasado atrás, por preocuparnos del mañana, por querer hacer nuestra vida a nuestra manera y ya no a la manera de Dios, porque nos negamos a escuchar su palabra, su mensaje de salvación, llegando a crecer tanto nuestra cruz, que llega un momento en que esa cruz crecida, no solo no nos deja caminar, sino que nos aplasta y nos destruye. O por el contrario, hemos hecho la cruz cada vez más pequeña, al querer ser católicos desde la comodidad de nuestro hogar, exigiendo todos los privilegios, y negándonos a cumplir con nuestras obligaciones. Como el hijo que quiere el sueldo del papá, sin tener que trabajar como el papá. O la hija que quiere la casa limpia sin tener que hacer como la mamá. Nosotros queremos, sin arrepentirnos, sin convertirnos, sin dejar nuestra vida de pecado, sin tener que ayunar, orar, renunciar, sin comprometernos a servir y trabajar para el reino, recibir todos los privilegios del reino. Estamos mal. Eso es imposible. Cristo, siendo Dios, no dejó de pagar el precio. Cristo se pasaba horas enteras orando, ayunando, recorriendo, enseñando, proclamando, sanando, expulsando demonios, resucitando muertos. Cristo entregó su vida, a fin de hacernos llegar a nosotros la salvación. Nosotros queremos los privilegios, sin cumplir con las obligaciones de un hijo de Dios. Estamos bien equivocados si Dios a Cristo no le hizo descuentos, menos a nosotros. ¿Cómo es posible que, si no queremos dejar nuestra vida de pecado, no queremos arrepentirnos, convertirnos, no queremos acercarnos a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, no queremos servir a Dios en nuestra parroquia, en la catequesis, en la evangelización Pero eso, sí queremos recibir todos los beneficios de la parroquia, todos los beneficios de Dios. Ojo. Tan malo es hacer la cruz más grande, como hacerla más pequeña. No se salva el que tome cualquier cruz, sino el que tome la cruz de Cristo. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 33. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue, la hará nacer a una nueva vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues el que quiera conservar su vida para sí mismo la perderá, pero que la pierda por mi causa, ese la encontrará. ¿Esto qué significa? Bueno, si yo quiero conservar mi matrimonio a mi manera, voy a terminar perdiéndolo, pero si lo pierdo aparentemente por servir a Dios, por ser fiel a su palabra y a su voluntad, Dios lo va a salvar. Si tú pones un negocio buenísimo en manos de un mal administrador, lo va a llevar a la quiebra. Pero si tú pones un negocio malísimo, en manos de un buen administrador, lo va a llevar al éxito. Tú sabrás en manos de quién pones el negocio que es tu vida, en las tuyas que eres un mal administrador, en las de tu marido, en las de tu suegra, en las de tu hijo o hija, todos malos administradores igual o peores que tú. Y vas a perder tu vida. O la pones en las manos de Dios, el único buen administrador que existe en el mundo, perdiendo aparentemente tu vida de acuerdo a los criterios del mundo y poniéndola al servicio de Dios. Es tu decisión, ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Vengan a mí los que estén cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tu cruz es muy pesada, es porque no es la cruz que Dios tiene destinada para ti. ¿Cómo saber cuál es la cruz que Dios tiene destinada para ti? Lo dice muy claro esta lectura. En la cruz que da a Cristo, el yugo es suave y la carga liviana. ¿Esto qué significa? Que si tu cruz no es suave y ligera, no es la cruz de Dios, sino la que tú te estás inventando. El Señor nos dice. El que ponga las manos en el arado y voltee para atrás no sirve para el reino de los cielos, o sea que cuando no quiero dejar mi pasado, y traigo mi pasado cargando en mi presente, estoy haciendo la cruz pesada, pero porque yo quiero. Y también el Señor nos dice, que no nos preocupemos por el mañana, que bastante tenemos con las penas de cada día. O sea, que, si nosotros nos preocupamos por el mañana, estamos haciendo la cruz muy pesada. En Estados Unidos, oí una canción que me gustó mucho y decía,
Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido vivir, permíteme hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Si empezamos a vivir el hoy, dejando el ayer y el mañana, entonces estaremos llevando la cruz de Cristo, que es suave y ligera. Mientras tanto, estás cargando con una cruz equivocada. Contaba mi abuelita que una señora fue a quejarse con Jesús, de la cruz tan pesada que le había dado, a lo que Jesús pacientemente, invitó a la señora a que dejara su cruz a la entrada y fuera a buscar una cruz menos pesada. Mientras la mujer estaba buscando ansiosamente una cruz menos pesada, Jesús tomó la cruz que la mujer había dejado en la entrada, y empezó a limpiarla quitándole todo aquello que, durante años, se había ido incrustando en la cruz, haciéndola día a día más pesada, y luego la colocó de nuevo donde la mujer la había puesto. La mujer, mientras tanto, seguía buscando y sopesando una y otra cruz, y después de un tiempo, tomó una que se le hizo ligera y fácil de cargar. Entonces fue con Jesús y le dijo: Señor, ya encontré una cruz a mi medida, que es ligera y fácil de cargar, es esta que está a la entrada, a lo que Jesús le respondió: Esa cruz que escogiste, es la tuya, la que dejaste a la entrada, la que yo te había dado, pero a la que tú le habías agregado muchas cargas inútiles, las cuales ya le quité. Mi abuelita decía, que existen dos tipos de gente en esta vida: los listos y los tarugos. Los listos, son los que saben ser felices con lo que tienen, y los tarugos, andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿Tú de cuáles eres? ¿Cómo poder llegar a ser de los listos? Muy fácil, Cristo nos los dice claramente en esta lectura. Vengan a mí. Lean el instructivo. ¿Cuántas veces, no sé a ustedes, pero a mí me ha sucedido, que por no leer el instructivo, me paso horas renegando queriendo hacer que un aparato funcione sin lograrlo? ¿Cómo quieres que funcione bien tu vida, tu matrimonio, tu hogar, si no quieres leer la Biblia, si no quieres leer el instructivo que Dios te ha dado, y que ha depositado en la iglesia, para que ella nos enseñe a entenderlo y ponerlo en práctica? ¿Cuántas veces el Señor te ha invitado a conocer, a escuchar su palabra y tú te has negado? Estás a tiempo. Deja ya de desgastarte inútilmente, lo único que vas a lograr al querer salvar tu vida a tu manera, es perderla. En cambio, si la pierdes según tu manera de ver, para empezar, hacer tu vida a la manera de Dios, la vas a ganar. Deja ya tu soberbia, pídele a Dios que te dé un corazón manso y humilde, que se deje guiar por el Espíritu Santo, que se abra a la enseñanza, a la predicación, al conocimiento de la palabra de Dios. Para que, empezando a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y llevando a cabo su voluntad, el yugo se vuelva suave y la carga aliviana. No vaya a ser que después de cargar una cruz pesadísima, por no haber querido escuchar a Dios, y después de haber vivido un infierno en esta vida, vayas a tener que ir a vivir un infierno en la otra vida, por necio, tonto y testarudo. Que nuestro Señor Jesucristo, nos permita día a día, no solo irnos abriendo a la escucha de su palabra, sino sobre todo al cumplimiento de su voluntad, para que algún día podamos decir como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y cuando el Señor Jesucristo nos pregunte: ¿quién dices tú, que soy yo? No tengamos que avergonzarnos de la respuesta. Oremos por las misiones que tenemos en Puerta Buenavista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre, El Trapiche, para que Dios siga derramando su Santo Espíritu en todos los que vamos a participar de una manera u otra, llenándonos de amor, gracia y bendición. Pedimos sus oraciones por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita no solo predicar, sino vivir el Evangelio y así crecer día a día, en amor, entrega, humildad, autenticidad y santidad. Oremos por todos los que han sido invitados, para que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, que no se encuentra bien de salud y necesita mucha nuestra oración, también por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Pablo, Alma y Laura, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Isabel, por María Elena Zavala, por la nieta de Rocío Romero, por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por él y por Clara, por Estoyan,
por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.